La Ventana, con Carlas Francino. El querer y sin tus besos en mi chaleco nada me cubre la piel, punto y seguido, como ves. Hoy es uno de esos días donde tengo la sensación de haber hecho una ventana especialmente tierna, o moña dirán algunos, pero me da igual. Hemos empezado esta tarde hablando de amistad y vamos a terminar hablando de amor, por cierto. Qué manera tan brillante tiene Juan Luis Guerra de componer. En esta canción nos da recomendaciones sobre cómo escribir una carta de amor, incluso con referencias a los signos de puntuación, mientras va desgranando temas de la actualidad de los años 90. Bueno, resulta muy oportuno esto en la semana de San Valentín, ese gran invento comercial que nos sirve de excusa para poner en antena otra edición de ¿qué? De Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ya sé que es un género en desuso el de escribir cartas de amor, pero hoy vamos a reivindicarlo con épocas diferentes, con estilos para todos los gustos, con poesía, con ironía y con sentido del humor. Empieza por donde quieras. La verdad es que el género epistolar amoroso es sin duda uno de los más importantes. Hay muchísimos libros que recopilan cartas de este tipo, monográficos de personajes concretos. Cuando uno está poco inspirado, puede hacer como el protagonista del Cartero de Neruda, de Antonio Skármeta, que envía a su amada cartas con poemas de Neruda. Eso sí, recomiendo citar siempre al autor original. Para que no te pillen. Eso es. Sí. En la Plaza de Santo Domingo de Ciudad de México todavía quedan algunos escribanos, una figura que desde hace más de 100 años escriben cartas de amor y otros documentos por encargo. Los latinoamericanos tienen un don especial para hablar de esto del amor. Son públicas cartas del propio Neruda, Rubén Darío, Cortázar, Alfonsina Storni, Frida o Mario Benedetti, que define así lo que es una carta de amor. Una carta de amor no es un naipe de amor. Una carta de amor tampoco es una carta pastoral o de crédito, de pago o fletamento. En cambio, se asemeja a una carta de amparo, ya que si la alegría o la tristeza se animan a escribir una carta de amor, es porque en las entrañas de la noche se abren la euforia o la congoja, las cenizas se olvidan de su hoguera o la culpa se asila en su pasado. Una carta de amor puede enviarse desde un altozano o desde una mazmorra, desde la exaltación o desde el duelo, pero no hay caso. Siempre será tan solo un calco, una copia frugal del sentimiento. Una carta de amor no es el amor, sino un informe de la ausencia. Vaya verso, vaya concepto hermoso. Una carta de amor es un informe de la ausencia. Tienes razón en lo que comentabas, ¿eh? En el mundo literario, todos los grandes escritores y escritoras, Borges, Machado, Dickens, Lorca, Emilia Pardo Bazán, Galdós, Pessoa, todos tienen literatura epistolar amorosa. Bueno, Pessoa afirmó que todas las cartas de amor son ridículas. Y es verdad, vistas desde fuera. Sí, pero al final todos las escribimos. Claro. Él también las escribió a un amor que conoció en la imprenta donde trabajaban redactando cartas comerciales. Y Kafka, a pesar de que a priori no cumple con el prototipo de galán, pues no, escribió cientos de misivas amorosas, pero a su estilo, atormentado, muy creativo. Sus cartas nos enseñan que hay miles de maneras de escribir sobre amor. La otra noche te soñé. Es la segunda vez. Un cartero me traía 2 certificadas tuyas y me entregaba una en cada mano con un movimiento magníficamente preciso de los brazos que saltaban como émbolos de una máquina a vapor. Eran cartas mágicas. Podía extraer cuantas hojas quisiera sin que los sobres jamás se vaciaran. Me encontraba a mitad de una escalera y estaba obligado, no te ofendas, a tirar sobre los escalones las hojas ya leídas si quería extraer más de los sobres. Toda la escalera, de arriba abajo, estaba cubierta de manojos de hojas y el papel elástico, ligeramente sobrepuesto, enviaba un fuerte murmullo. Tuve durante la noche un verdadero ataque de locura. Todo se disolvía hasta que, en medio de mi máxima angustia,
vino en mi ayuda la figura de un sombrero negro, como de comandante napoleónico, que se apoyó sobre mi conciencia y la mantuvo apretada con fuerza. Pero para mí, los que escribieron su propia novela de amor, Carlas, por carta, fueron la actriz gallega María Casares y Albert Camus, que era un gran seductor, tenía cierto parecido con el actor Humphrey Bogart. Sí, algo puede ser. Sí, en la década de los 50 tuvieron una historia de amor clandestino, él estaba casado, que duró 15 años, se intercambiaron más de 1000 cartas. Las hizo públicas su hija, la hija del escritor, que contó que recibió cierta presión para publicarlas. Al final aceptó como homenaje. Se conocieron en París, donde la actriz se tuvo que exiliar por la dictadura de Franco, era hija de un ministro de la República, Santiago Casares, y su historia fue de película. Camille falleció en un accidente de coche a los 46 años y con el tiempo se ha descubierto que no fue su única amante. Ella rehizo su vida, pero siempre con su gran amor en la memoria. Te me apareciste como un último salvavidas lanzado en medio de una vida que a partir de entonces estaba vacía. Me agarré a él con todas mis fuerzas y voluntariamente cerré los ojos a todo lo que podía poner en peligro esta última esperanza. Hasta pronto, preciosa. Estoy tan contento con la idea de volver a verte que me río al escribir. Te abrazo, te aprieto contra mí hasta el martes, cuando volveré a empezar. Bueno, hay que recordar que parte de la vida de Casares fue novelada por Manuel Rivas en Os libros arden mal, que es una novela muy recomendable. Y es verdad que las cartas compartidas entre, vamos a llamarlo amores prohibidos o clandestinos, es un tema que da para muchísimo, más allá de lo que supone una infidelidad, ¿eh? Sí, que eso sería un debate. Porque ilustran amores entre personas... Es lo mismo ser infiel que ser desleal, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Es cierto. Ilustran amores entre personas de distinta condición social, raza o sexo, que la sociedad negaba la posibilidad de estar juntos. A Oscar Wilde, como ya avanzamos en su especial, las cartas con su amante le costaron la cárcel. Son muy interesantes las de la escritora y premio Nobel argentina de literatura Gabriela Mistral con su joven secretaria. En España, las de Gloria Fuertes con su profesora de inglés, que son divertidísimas. Ella decía eso de me nombraron patrona de los amores prohibidos. O las de Virginia Woolf con su amante Vita. Eres un milagro de discreción, una carta dentro de otra. Nunca vi cosa igual. Te contestaré cuando nos veamos. Quiero decir a la invitación. Oh, querida Sibyl, me ha puesto un dolor de cabeza tremendo. Es un fastidio no poder escribir, salvo a ti. Estoy tirada en una silla. No está tan mal, pero te lo cuento para ganarme tu simpatía, para que te vuelvas protectora, para implorarte que traces algún plan para que cese el continuo decaimiento que me causa la gente. ¿Por qué te lo cuento a ti? Supongo que es alguna necesidad psicológica, una de esas cosas íntimas que nos permitimos por puro instinto en una relación. Soy más bien cobarde para enfrentarme a esa carga. Tú lo harías como una heroína. Oye, Laura, y ahora que está sonando Joan Baez, está pensando que los músicos y el amor, más allá de las canciones, que es un género propio, también dan para mucho, ¿eh? Bueno, es que hasta hay un libro llamado Cartas de amor de músicos, con muchos ejemplos. Las de Bob Dylan, destinadas a su novia de instituto, se vendieron hace un año por miles de euros a una prestigiosa librería de Oporto, que las va a poner a disposición del público. Y una carta de Johnny Cash fue elegida como la carta de amor más bella del mundo en una encuesta en Reino Unido. Envejecemos y nos acostumbramos el uno al otro. Pensamos que nos gusta, leemos nuestras mentes, sabemos lo que el otro quiere sin preguntar. A veces nos enfadamos un poco, quizás en ocasiones damos al otro por asegurado, pero de vez en cuando, como hoy, reflexiono y me doy cuenta de lo afortunado que soy por compartir mi vida con la mujer más grandiosa que jamás he conocido. Knowing what their cards were by the way they held their eyes. And if you don't mind my saying, I would say you're out of aces. And for one taste of your whiskey, I will give you some advice. No puedo decir más alto, pero no más claro, ¿eh? Sí, sencilla, pero muy bonita. Y de compositores clásicos destaca la correspondencia de Beethoven y sobre todo de Mozart. Las que envió a su prima para seducirla son muy escatológicas. Estas las podemos saltar, a lo mejor. Con su mujer fue más comedido, pero se nota que era un personaje muy particular. Viena, 6 de julio de 1791.
En este mismo instante he recibido tu querida carta. Estoy encantado de que tengas buen apetito, pero cualquiera que devore mucho también tiene que cagar mucho. Pero no me gustaría que dieras largos paseos sin mí. Te ruego que sigas mi consejo con exactitud, porque sale de mi corazón. Pesca en el aire esos 2.999 besitos que están volando hacia ti, esperando que alguien los coja. Siempre tuyo, Mozart. Tan refinada que es su música, ¿verdad? Sí. Bueno, mira. Luego están las cartas firmadas por políticos, reyes o grandes estrategas como Napoleón, que dibujan todas sus caras. Se conservan más de 30.000 de su autoría sobre todo tipo de asuntos políticos, amorosos. Tuvo 2 esposas, varias amantes y destaca, cómo no, su relación epistolar con Josefina. Ella era 6 años mayor que él, viuda, todo un escándalo en la época. Mintieron sobre su edad para poder celebrar su boda, a la que Napoleón, por cierto, llegó 2 horas tarde. Anda, mira. Durante las campañas militares, Napoleón siempre sacaba un ratito para redactar cartas algo cursis y desesperadas. No he pasado un día sin amarte. En medio de mis deberes, ya esté a la cabeza de mi ejército o inspeccionando el campamento, mi querida Josefina se encuentra en solitario en mi corazón. Usted nunca me escribe. Usted no ama a su propio marido. Usted sabe qué placeres sus letras le dan, pero aún así, usted no le ha escrito 6 líneas, informales. ¿Qué hace usted todo el día, señora? ¿Cuál es el asunto tan importante que no le deja tiempo para escribir a su amante devoto? Escríbame rápidamente sus páginas llenas de cosas agradables que llenarán mi corazón de las sensaciones más placenteras. Hay un poco de tono autoritario, en esta carta de amor. Bueno, es Napoleón, claro. Y es curiosa también la vinculación del género con los filósofos. Hay muchos ejemplos, pero quiero destacar una carta de la filósofa francesa Simone Weil, que se lee en institutos de todo el mundo. Activista política, perteneció a la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, ayudó a los republicanos en España. Además de publicar tratados filosóficos y sociales, fue profesora. Esta carta la envió a una antigua alumna que le preguntó sobre el amor. En lo que respecta al amor, no tengo ningún consejo que darte, sino advertencias. Puedo decirte que cuando yo tenía tu edad, cuando me vino la tentación de conocer el amor, la aparté de mí diciéndome que era preferible no correr el riesgo de comprometer mi vida entera en una dirección imposible de prever. Y añado que el amor implica un peligro más tremendo aún que el que pueda suponer comprometer ciegamente la propia existencia, el de convertirse en árbitro de otra existencia humana en caso de ser profundamente amado. Mi conclusión no es que haya que huir del amor, sino que no hay que buscarlo, sobre todo cuando se es muy joven. Creo que entonces es preferible no encontrarlo. Lo importante es no amarrar la propia vida. Curioso este último porque utiliza el verbo amarrar, que está en desuso. Marrar significa fallar o hacer algo incorrecto, y yo solo lo escucho últimamente alguna vez en las retransmisiones futbolísticas. Anda. El lenguaje de poner marrar una ocasión y tal, el verbo amarrar sí, pero fuera de eso la verdad que muy poquito. Por cierto, otra filósofa contemporánea francesa, Simone de Beauvoir, que estudió en la misma universidad que Simone Weil, por cierto, o Weil, tiene también una correspondencia, esa es muy conocida, correspondencia amorosa con su pareja, con el filósofo Jean-Paul Sartre, y con sus amantes. Bueno, de hecho, estos dos filósofos fueron pioneros en eso que hoy conocemos como gran cosa de la modernidad que llamamos poliamor. Sí. Bueno, y el melón del erotismo, Laura, no lo hemos abierto, no sé si habrá mucho tiempo, pero tiene su capítulo aparte. Sí, precisamente acaba de publicarse el libro Cartas eróticas de un escritor de origen francés afincado en Madrid llamado Nicolas Bersijan, que recopila un montón de ejemplos. El escritor fundó una editorial de correspondencia en París, publicó también hace un año Cartas a la Madre y este último libro es resultado de un largo proceso de investigación sobre el erotismo. La correspondencia, el género epistolar me abrumaron por su riqueza en su faceta literaria. También es un archivo histórico y son un lugar fecundo para inspirarse de pensamientos, vidas. Por otro lado, el erotismo fue durante mucho tiempo, muchos siglos, un tabú, y solo a través de la correspondencia íntima se escribían cosas que ni se podían decir. Esto se multiplica
erótica en caso de las mujeres, donde el derecho a afirmar su deseo íntimo es una conquista de las últimas décadas, ¿no? Salvo contadas excepciones. Una de ellas es Juliette Drouet. Esta mujer, que fue la gran mujer de Victor Hugo, poco a poco pasó a ser la madame, la señora. No disfrutó mucho de su gloria, puesto que fue bastante maltratada por el genio, y en su relación íntima parece que era muy ególatra, y entonces ella sintió la necesidad de escribir 3 cartas, que son las 3 que publicó aquí, donde cuenta y le explica lo que es el goce femenino, lo que es el orgasmo femenino. Me preguntas qué clase de placer experimentamos nosotras, pobres mujeres. Ya iba siendo hora de que te preocuparas por eso, mi querido Toto, siempre tan apresurado. Al cabo de los años espero más a menudo el séptimo cielo. Por eso son importantes los preliminares. 4 caricias y 3 besos no bastan. La mayoría de los hombres no lo saben, pero el cuerpo de la mujer es sensible por entero para quien posee la destreza. La piel se vuelve como una placa fotográfica. Nosotras no somos animales. Debe haber confianza, ternura, armonía para que el placer sea completo en el caso de la mujer. Necesitamos abandonarnos de verdad, pero entonces es fuerte, es prolongado, es divino. No es el hipo tonto de placer que os da a vosotros antes de rodar de costado y se acabó. Para nosotras es más largo, más intenso. Es, como dirías tú, una felicidad inmensa, oculta en lo desconocido. También se puede decir más alto, pero no más claro. Sí. Cartas eróticas, ¿eh? Muy interesante. Recoge cartas de personajes conocidos como Quevedo, pero también son mis favoritas historias más desconocidas, como la de una mujer anónima que firmó la mayor correspondencia erótica de la historia. Un investigador las encontró de casualidad durante una mudanza. Todo en este libro. Estoy acordándome de un poema de Joan Margarit que se titula No tires cartas de amor, cuyo último verso dice: las cartas de amor que habrás guardado serán tu última literatura. Pues mira, con cartas, con palabras, con música y con mucho amor, cerramos hoy la ventana. Feliz fin de semana y un beso muy grande. Adiós. Un beso. Hoy te escribo esta carta porque siempre te quejabas de que nunca te enviaba cartas de amor. Decías que era frío, que era todo indiferente y buscaste un continente para entregar tu calor. Tal vez tu ONG se pueda ocupar de resucitar a hombres que siguen vivos. Las cartas que no envías solo son cartas marcadas, te regalan una mano, pero nunca un corazón. Mi casa está pidiendo una mano de pintura y algún punto de sutura y hacer punto final. Y si estás en un país del África Central, busca pronto un hechicero que me enseñe a olvidar. Cartas de amor cuando ya no hay amor. Cartas de amor pero sin dirección. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Mi hospital de campaña, mi amuleto de la suerte, una firme barricada, lo eras todo para mí. Pero hay cosas en la vida que son mucho más reales que los ojos que las miran.